Bienvenidos en esta mañana tan especial como la que es un día de compartir la mesa del Señor. En esta mañana vamos, antes de pasar a compartir la mesa, vamos a escuchar la palabra y vamos a tomar este tiempo para permitirnos meditar en ella y poder aplicar la Escritura para el fruto debido en su gloria, lo que el Señor quiere manifestarse. El domingo pasado anuncié que íbamos a comenzar una serie durante todo el mes de septiembre, una serie de enseñanza acerca de la vida de el rey David. Pero no vamos a tocar toda la vida del rey David, solamente un fragmento, un suceso específico. Y habíamos comenzado viendo desde el capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Y hoy vamos a ver el capítulo 15. La primera mención que hicimos el domingo pasado fue acerca de hacer volver a la casa a un desterrado. En este caso era después del pecado que había cometido Absalón, el hijo de David, en matar a su hermano, a su medio hermano, Amnón, porque se había enterado que su hermano había abusado, había violado a su hermana Tamar, había traído muerte y por ende merecía por ley el castigo de la muerte también a Absalón. Pero la Escritura muestra que Absalón tenía una inclinación especial, David, por Absalón. Entonces Absalón huyó a una ciudad lejos para que no muera. Y David tenía verdaderamente mucho dolor porque su hijo no estaba. Ese dolor de David seguramente fue transmitido o traspasó los límites del palacio real y estaba afectando a todo el reino, puesto que un rey estaba depresivo, estaba no administrando bien las cosas y seguramente las consecuencias las estaban pagando todos. Estoy haciendo un repaso del domingo pasado. Pero vemos nosotros de que uno de sus principales soldados, un general que siempre está al lado de David, llamado Joab, se le había ocurrido contratar a una mujer astuta, dice, más bien era una actriz, ¿sí?, para que fuese delante del rey e inventase una historia que no era cierta, que ella tenía 2 hijos y que en el campo se pelearon y uno mató al otro. Entonces todos los parientes decían que entreguen a su hijo para matarlo al mayor, al que lo había asesinado. Entonces ella fue a apelar al rey pidiendo que se haga algo. Entonces el rey compró esa historia ficticia y lo que hizo es decir: yo voy a hacer justicia, quédate tranquila. Y entonces allí dijo esta mujer: yo prefiero quedar sin justicia, pero mejor sea que la justicia sea sobre usted y haga volver a su hijo Absalón. Y ahí se vio que era una treta de todo esto de Joab, y es cuando entonces David tomó la oportunidad y dijo: bueno, que vuelva Absalón. Y lo que vimos el domingo pasado es las consecuencias de poner primero nuestras emociones y sentimientos por encima de la palabra. La palabra tenía una ley que debía cumplirse, pero David dejó de lado la palabra porque su corazón estaba volcado en amor hacia su hijo Absalón. Entonces él no hizo cumplir la palabra, sino que lo trajo a Absalón de nuevo a Jerusalén. Y estando allí, que es lo que vamos a ver hoy, comenzó la tragedia. Así que Absalón, yo no voy a hablar de Absalón como una persona que divide iglesias, como muchos creen o lo hacen. Yo no voy a hablar de eso. Yo voy a hablar de Absalón como la figura de un pensamiento que está en su cabeza, que no lo desterró, como una actitud de su carne que no la crucificó, como un capricho de su ego que no se lo quitó. Nosotros tenemos la vida de Cristo nosotros. Cristo es nuestro Señor.
Y Él es una nueva vida en nosotros. La simiente, que es Cristo, está en nosotros. Pero todavía tenemos resto de Adán. Todavía tenemos la parte natural, y que según el apóstol Pablo dice que deben ustedes tener cuidado porque todos los días va a haber pelea. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero cuando yo me dejo vencer por la carne y predomina mi carne, naturalmente mi espíritu está débil. Entonces, cuando estoy viendo los resultados de haber dado lugar a mis pensamientos, a mis emociones, a mis sentimientos, a mi carne, usted se va a encontrar en una encrucijada. ¿Qué hago? Porque no hice caso de la palabra de Dios cuando la palabra decía, hagan morir lo terrenal, despójense de la vieja naturaleza, no le den lugar a los deseos de la carne, revístense de nuevo hombre y quítense esos harapos viejos. Fíjense ustedes que nosotros tenemos una responsabilidad de transformación, una responsabilidad de cambio. Cada uno de nosotros tenemos que obedecer al Señor cuando su palabra nos dice, quítense de ustedes habladurías, chismes, amarguras, todo tipo de engaño. Sáquense de ustedes esos pensamientos, llévenlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Cuando hay cristianos que no lo hacen y dejan anidar pensamientos, dejan guardar pensamientos, dejan que actitudes de la carne se hagan fuertes, predominen y que hasta tengan cierta astucia para gobernar y dominar tu vida, las consecuencias son trágicas, son terribles. Así que no voy a hablar de la figura de Absalón como a veces se utiliza para cuando hay vientos de división. La iglesia local se puede dividir en 500 si quieren, pero la iglesia de Cristo nunca se va a dividir porque Él es el que reina. Lo que voy a hablar es acerca de la división que hay en tu propio ser, en esa pérdida y esa tragedia. Y lo que yo voy a tomar en esta mañana, el capítulo 15 de segundo libro de Samuel, es para mostrar los trágicos resultados de un falso amor. ¿Saben que muchas veces tenemos amores peligrosos? Amores que no son considerados adulterio porque no se trata de otra mujer o de otro varón. Pero amores que son desordenados, que están ocupando el lugar que no deberían estar. Amor al dinero, amor a las pasiones, amor al sistema mundo, amor a las amistades, amor al placer, amor al deleite, amor a las comidas, cuántas cosas, ¿no? Y sabemos perfectamente que en la gracia de Dios, Dios te habla por medio de un médico, de un nutricionista, te habla por medio de un amigo, te habla permanentemente y te dice, esto no debes comer, te hace mal. O esto no debes hacer porque te hace mal. En la gracia de Dios siempre tenemos a alguien quien te dice, no lo hagas. Pero cuando yo dejo de lado la obediencia y la desobediencia toma participación, solamente deténgase a leer Deuteronomio capítulo 28 y va a ver las consecuencias de las maldiciones. Y las maldiciones son algo que se presentan como principios de justicia de Dios. No porque estemos en la gracia no hay más maldiciones. No, son principios de justicia de Dios, porque el que desobedece, estas maldiciones vendrán. Pero el que obedece, estas bendiciones te alcanzarán. Porque Dios es justo. El que obra bien recibe bien y el que obra mal va a recibir mal. Y uno de los principios está en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que usted lo conoce muy bien, pero lamentablemente muchos lo utilizan en forma equivocada. Dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces todo agarra ese versículo para decir hay que sembrar dinero. Sería fácil sembrar dinero. Pero no, le tengo una mala noticia, no es para eso. Porque el contexto no está hablando de dinero. Está hablando de rebelión. Está hablando de carnalidad. Está hablando de una vida insujeta al Espíritu. Y por ende, eso que usted ve en Deuteronomio 28 es un principio que se cumple por la justicia de Dios, de que no erréis, que no se equivoquen. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará.
David es el modelo y es el ejemplo a seguir de un cristiano, de una persona, de un convertido, de un creyente que tenía el corazón conforme al Señor, agradaba al Señor, pero sus falencias y sus limitaciones hacían de que muchas veces sus emociones estén por encima de la obediencia. David permitió que Absalón vuelva a Jerusalén cuando la palabra y la ley estaba ya sentenciada de que el tal debía haber muerto. Absalón no mató a su hermana a su medio hermano Amnón porque estaba preocupado por lo que hizo por su hermana, sino que esa fue la oportunidad para matar a aquel que podría ser un heredero del trono porque era mayor que él. Lo que Absalón tenía como un hombre perverso era ser usurpador de autoridad. Ni más ni menos como es tu carne y es mi carne. Usurpadores de autoridad. Tu carne y mi carne, tus pensamientos y mis pensamientos naturales son con la misma característica de Absalón. Que según la sentencia en la cruz del Calvario, ratificada por el apóstol Pablo diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, está diciendo, tu carne debe estar crucificada en la cruz. No andes conforme a tu carne, no vivas, no hagas, no pienses conforme a tu carne, porque cuando le des lugar a tu carne y no al Espíritu de Dios, vas a sentir serias consecuencias. Leemos rápidamente el capítulo 15 en algunos textos, lo he dividido en 7 partes principales y vamos a verlo rapidísimo. Aconteció que después de esto, ya Absalón estaba en Jerusalén, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Leamos fuerte el versículo 10 en voz alta. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Dígalo fuerte. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Ahí vemos la primera parte. Absalón no perdió tiempo. Apenas David le dio lugar que esté en Jerusalén, comenzó la maquinación. Apenas usted dé lugar a un pensamiento contrario a Jesucristo, apenas usted le dé lugar a su carne, a un deseo, un apetito de su carne, y usted diga, bueno, también no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan santulón, no hay que ser tan religioso. Le demos un poquito de lugar. Apenas usted le da el lugar a un pensamiento, a un vicio, a una intención, a un intento de robo, a un intento de abuso, a un intento de asalto, a una mentira, lo que usted quiera llamarle, pero usted le da lugar a un pensamiento, así igual que Absalón, no pierde tiempo. Inmediatamente empieza la operación conquista, la operación usurpación. ¿Qué es lo que hizo Absalón? Inmediatamente se hizo de carros, de caballos y de 50 hombres que corran delante de él. ¿Qué estaba mostrando ante los ojos de los demás? Una apariencia real. Era como un rey, él salía en su carro, iban 50 esclavos delante de él. Muy bien, Absalón cultivaba una imagen atractiva, seductora, engañadora. Era como que esto atraía a la gente. Nunca, jamás, un pecado de parte de Satanás o una tentación de parte de Satanás se va a mostrar con la consecuencia. Siempre te va a mostrar la tentación
dulce y placentera, pero va a esconder con la otra mano las consecuencias. Y usted accedió a la dulzura y a la tentación, pero después le sacó el amargo resultado de las consecuencias. Y quiero decirte algo, iglesia. Jesucristo, el Señor, con su sangre preciosa, te perdonó todos tus pecados que los confesaste con corazón sincero, pero las consecuencias quedan. Usted puede ser limpio de todo pecado, confesándolo. No hay pecado que no sea perdonado por Jesucristo, pero las consecuencias quedan. Algún día empezó a fumar y hoy se arrepintió y dejó de fumar, gloria a Dios, pero los pulmones están arruinados hasta que se muera. ¿Sí o no? Y así como cualquier otro ejemplo, cualquier cosa que usted le dio lugar a su carne, por el simple deseo de tener placer, las consecuencias van a quedar. Y lo que estamos viendo con Absalón aquí no es algo injusto. David no tenía derecho a decir, Señor, qué injusto, ¿por qué me está pasando esto? Sino que lo que estaba pasando era a consecuencia de un pecado de David. ¿Se acuerda que hizo David? Cayó en pecado con Betsabé. Y todos saben lo que hizo David. Una trama inteligente. Logró hacer que muera Urías en plena guerra y se justificó diciendo, bueno, esta mujer habrá quedado embarazada de ese hombre, y se salvó David. Y él pensaba que ya estaba todo listo, pero Dios vino por parte de un profeta y le dijo, esto no está bien ante los ojos de Dios. David se arrepiente. Usted tiene el Salmo 51, ¿sí o no? Pero sin embargo, la Escritura dice que cuando Natán le estaba amonestando por lo que hizo, le estaba diciendo, jamás de tu casa se va a apartar la espada. Jamás de tu casa se va a apartar la espada. Lo que vemos es que apenas murió Urías y Betsabé tuvo un hijo, ¿qué pasó con el hijo? Se murió. Después vemos nosotros que viene la violación de Amnón a Tamar, y ¿qué hizo Absalón? Mató a su hermano. Otra vez la espada. Pero lo que se estaba gestando en el ambiente era que esta vez Absalón iba a levantar la espada porque quería matar a su propio padre David. Entonces, ¿fue perdonado por Dios David, sí o no? Claro que sí, pero las consecuencias quedaron. Claro que quedaron. Veamos lo que dice la Escritura. David hizo volver a Absalón y Absalón no perdió el tiempo. ¿Qué hizo Absalón? Mostrar apariencia real. La gente empezó a ser cautivada por lo que él hacía. ¿Y qué hizo con astucia? Fíjense, se ponía muy temprano de mañana a la puerta de la entrada de la ciudad, donde separaba a los ancianos, sabios, consejeros, para que cuando venía el pueblo con algún pleito, alguna necesidad, encuentren la solución allí. Se ve que el estado de depresión que había tenido David había influenciado a todos, que había un desorden, que probablemente esos ancianos no estaban a esa hora o llegaban más tarde, como hacen algunos por allí, ¿vio? Que tienen tal hora de entrar, pero llegan tarde al trabajo, la misma naturaleza. Entonces Absalón vio que a esa hora no había nadie, él fue y se puso a la puerta. Astucia. ¿Y qué es lo que logró hacer? Dice que mientras venían gente a consultar, él los llamaba y se congraciaba con ellos y le decía, tu pleito es realmente serio, tu problema es verdaderamente serio. La verdad que necesitan alguien que le haga justicia. ¿Quién me pusiera a mí por juez para que yo le haga justicia a ustedes? ¿Qué dice el versículo 6? De esta manera Absalón se robaba el corazón de todos los de Israel. La pregunta es, ¿por qué la gente de Israel, que tenía tanta admiración por David y que era un hombre de palabra, un hombre espiritualmente hablando correcto ante el pueblo, por qué es que la gente dejó la palabra de Dios por seguir a Absalón? La respuesta es simple, hermanos. La gente estaba escuchando lo que querían escuchar. Cuando usted tiene un problema y nadie lo escucha, usted se siente mal.
Pero cuando alguien le presta atención, vuelca todo su corazón a esa persona que le está prestando atención, ¿sí o no? Claro que sí. Y si esa persona dice, yo tengo la solución para usted, usted descarta toda otra posibilidad y pone toda su atención en esa persona, ¿sí o no? Claro que sí. Bueno, Absalón estaba poniendo al problema de todo el pueblo por encima de la voluntad soberana de Dios. Y es lo que pasa hoy en día. La gente no viene a escuchar la palabra de Dios, la gente viene a escuchar lo que quiere escuchar. Pasa en todo lugar. La gente quiere escuchar de armonía, de paz, de prosperidad, de milagros, de tranquilidad. La gente quiere escuchar cosas que le haga bien, que salgan contentos, que salgan bendecidos. Oh, qué linda que estuvo la reunión, Dios me habló. ¿Qué te dijo? Que voy de gloria en gloria. Y está buena esa palabra. Pero cuando usted empieza a ver los mensajes de Jesús en la tierra, previamente los mensajes de Juan el Bautista anunciando la llegada de Cristo, posteriormente los mensajes de los apóstoles, culminando con el mensaje del apóstol Pablo y escribiendo las cartas de Juan y las cartas de Pedro, en todo tiempo y en todo lugar te está diciendo, vienen momentos difíciles. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3, le dice él, quiero que sepas esto, que los que quieren vivir piadosamente delante del Señor padecerán sufrimiento. Es como que yo preguntase, ¿cuántos quieren vivir piadosamente, agradando los ojos de Dios? Todos vamos a levantar la mano. Bueno, ahí viene la otra parte de la moneda. Bueno, es necesario que padezcan sufrimiento. Pastor, se le fue la mano ya. Eso no es lo que queremos. Bueno, Absalón capturaba el corazón dándole a la gente lo que quería. David a todo esto estaba en silencio. Veamos el segundo punto. Versículo 7. Al cabo de 4 años, ¿cuántos años le tardó a Absalón la maquinación? 4 años. Cuando ya había ganado un gran número de gente, vino el golpe. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Pregunta, ¿le interesaba a Absalón servir a Jehová? No. ¿Le interesaba agradar al Padre? No. Él estaba mintiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Hebrón? David fue ungido rey en Hebrón y él quería ir hasta Hebrón y desde allí ser proclamado rey. El golpe estaba todo listo. Muy bien, así tenemos esa lucha nosotros. La carne contra el espíritu contra la carne. Muy bien, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu. ¿Cuántos son hijos de Dios? Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy bien, pero también los hijos de Dios tenemos la posibilidad de caer en pecado al obedecer la carne. Por eso Pablo dice, anden en el Espíritu y no le den lugar a los deseos de la carne. Muy bien, cuando alguien da lugar al deseo de la carne, cuando alguien deja ni dar un pensamiento, cuando alguien permite que Absalón se meta dentro tuyo y le das lugar, le das tiempo, va a ir capturando tus emociones, tu voluntad y tus deseos. ¿Y cómo vas a terminar? Ante un peligro de usurpación de autoridad. Acá vemos nosotros que Absalón no perdió el tiempo, sino que también fue y tramó algo durante 4 años. Dice así el versículo 9. Y el rey le dijo, David, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros de todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de trompetas diréis así, que ¿cómo van a decir? Absalón reina en Hebrón. Estaba todo ya planificado. No había error. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él. Y cuando dice, los cuales iban
en su sencillez sin saber nada. Nunca Absalón hace su tarea solo, siempre engaña a otros. Siempre engaña a otros. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Aitofel, el gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Cada vez iban más, aumentando más, se hacía más fuerte Absalón. Un mensajero vino a David y le dijo: el corazón de todo Israel va detrás de Absalón. Muy bien. Esto significa que cuando no tan solo hay quienes quieren escuchar y escuchan lo que quieren escuchar, sino que contagian a otros. En la vida de una persona tenemos una dualidad. Esa dualidad es: ¿a quién obedezco? ¿Al Espíritu Santo de Dios en mi vida o obedezco a mi carne, con mis apetitos? Muy bien, todos tenemos que decidir en un momento. Y el domingo pasado decía esto, o creo que fue el miércoles. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pero muchas personas buscan agradar a Dios, pero lo hacen en forma egoísta. Pero los hijos de Dios lo hacen en forma desinteresada. Cuando vemos nosotros el caso de Absalón, vemos a un pueblo que tiene que decidir: ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el rey o vamos por este nuevo rey? ¿A quién decidimos? Está David y está Absalón. Como también está el bien y está el mal. Está la bendición y está la maldición. Está la luz, está las tinieblas. Siempre hay una dualidad en todas las cosas y nosotros tenemos diariamente que vivir con esto. Ahora fíjense, muchas personas escogen por emociones, no interesando que las convicciones sean probablemente desfavorables para su voluntad. Hermano, me quiero casar. Bueno, eso es un buen deseo, pero me quiero casar con alguien que no es cristiano. Bueno, si usted es feliz, cásese. Es la respuesta que quieren escuchar los que no están conformes a la palabra de Dios. Cuando alguien le dice: mire, hermanos, la Escritura dice, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias. Bueno, por eso no es lo que quiero. Yo estoy enamorado de tal persona, quiero casarme con tal persona. Perfecto, lo vas a hacer, pero las consecuencias están. Ahora, ¿por qué hay diferencia entre los hijos de Dios y aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios? Los que no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios dicen: yo quiero casarme para ser feliz. ¿Sí o no? Pero los hijos de Dios dicen: yo quiero casarme para ser feliz. Yo quiero casarme para hacer feliz a mi mujer. Y la mujer dice: yo quiero casarme para hacer feliz a este hombre. La diferencia está allí. Porque si hay un hijo de Dios, tiene el amor que proviene de Dios, que no hace nada indebido y que no busca lo suyo propio. O sea que esta persona tiene amor para dar sin esperar. Se casa para hacer feliz al otro. Pero el otro no es cristiano, tiene un amor egoísta. Quiere ser feliz y no le importa el otro. Entonces esta persona va a dar, pero nunca va a recibir. Porque hay un yugo desigual, no es diseño de Dios. Dios puso un diseño que éste haga feliz a esta y esta haga feliz a este. Ese es el diseño de Dios. Cuando entendemos el porqué de los no de Dios en la palabra de Dios, es para nuestro bien, para nuestro fin, no es para que nosotros suframos. No para que digamos: qué Dios tan malo que tenemos. Siempre que quiero algo me dice no. Nunca te preguntaste diciendo: tal vez todo lo que quiero es desagradable a los ojos de Dios y me va a hacer mal. Dios no nos va a dar jamás algo que Él sabe que nos va a dañar, algo que nos va a hacer mal. Cada vez que nosotros tomamos decisiones incorrectas, sin consultar a Dios y haciendo cosas que lo hacemos por emoción, las consecuencias son inevitables. David estaba viviendo el peor momento de su vida, pero a esta altura del capítulo 15, David ya venía en total declinación, porque había comenzado desde la caída con el pecado de adulterio con Betsabé. Pero David ya venía con todo esto. ¿Por qué?
Porque había una palabra en Deuteronomio 17:17 decía que el hombre debía ser con una sola mujer nada más. Porque puede ser que su corazón se extravíe. Y David no necesitaba tener muchas mujeres, pero sin embargo, con una cuestión cultural, él tenía muchas mujeres, muchas concubinas. Y una de las cosas que vemos acá es que la palabra se cumple verdaderamente. Dice el versículo 13, el tercer punto, dice, vamos rapidísimo. El mensajero de David dijo, el corazón de todo Israel se va detrás de Absalón. Este es el punto más oscuro. David tocó fondo, David cayó en la vergüenza total. ¿Qué hizo David? Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos. Primera vez que un rey victorioso, que nunca perdió una batalla, que jamás conoció la derrota, primera vez que este rey dijo, huyamos. Así es la vida de un cristiano cuando está en rebeldía y en desobediencia al Señor. Lo único que puede hacer es huir de la iglesia, huir de los ministros, huir de los hermanos, huir de la palabra de Dios. No quiere saber nada con cosas que tengan que ver con la iglesia. No porque odie, sino porque la culpa, la vergüenza, la fatalidad, el fracaso es tan fuerte como espinas que hacen doler el alma de la persona. Pero allí es donde uno tiene que decir, esto es necesario y fue necesario en la vida del rey. Huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir. No sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí que tus siervos están listos con todo, a todo lo que nuestro señor el rey diga. ¿Qué conservaba David? Siervos leales, siervos fieles. Había un grupo de personas que estaba dispuesto a seguir con David. No importa que ante los ojos de los demás David haya dejado el trono. Vemos claramente que es el problema más grande que puede haber. Aún en medio de tu aflicción, aún en medio de tu problema, hay hermanos que pueden sentirse alejados, abandonados. Hay hermanos que pueden sentirse quizás en el peor momento de su vida espiritual, quizás me atrevo a decir casi agonizando espiritualmente. Yo quiero que veas la gracia del Señor, que jamás te dejará solo. Siempre va a haber alguien, va a haber consejeros, va a haber servidores, va a haber amigos, va a haber gente que te va a decir, vamos a estar contigo y vamos a ver la victoria. Nunca Dios Padre va a dejar desamparado a ninguno de sus hijos. Jamás. La Biblia dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y si eres hijo de Dios, Dios ha provisto por su gracia los medios para tu regreso. David estaba desorientado, estaba pagando las consecuencias de su pecado. David estaba viendo cómo la palabra se estaba manifestando claramente en cumplimiento de su desobediencia. Y por eso David decidió salir urgente. Y dice el versículo 17, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos los siervos pasaban a su lado con todos los eretos y los peletos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie de Gat iban delante del rey. Nadie convocó. David decía, huyan. Pero de pronto había gente que se convocaban y venían de distintos lugares para estar al lado del rey. Esta es la batalla, hermanos. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene una parte, que es la parte espiritual, que se van a unir a usted, los que son espirituales, para ayudarlo. Pero si usted es una persona que proviene de la carne y nunca tuvo una experiencia con Cristo Jesús, solamente una conducta religiosa, se le van a pegar los rebeldes, porque es un principio. No es algo que vaya en contra de la naturaleza, sino que es un principio.
David, con todo su error, con todo su pecado, con todo su fracaso encima y su dolor, habían gente que venían para apoyarlo. Y dice el versículo 19, y dijo el rey a Itai, el geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste. ¿Cuándo dice que vino? Recién llegaba ayer, no había tenido tiempo ni de conocerlo a David y ya estaba siguiéndolo a David. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde tú, dice, a donde tú puedas ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. ¿Qué respondió Itai al rey diciendo? Vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país, ¿qué hacía? Lloró en alta voz, y pasó luego toda la gente el torrente del Cedrón, y asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó caminando que va al camino que va al desierto. Había todo un quebrantamiento, había todo un país que estaba dolido, lloraba. Era su rey el que estaba siendo desplazado. Yo no puedo hablar de esta situación sino un paralelo que es glorioso. David salió de Jerusalén lleno de fracaso, llorando y lamentando porque él no sabía qué iba a ser de su destino. Pero Cristo nuestro Señor salió de Jerusalén con gente llorando por él. ¿Se acuerdan que había gente llorando por él? Los que le seguían lloraban, pero él dijo: no lloren por mí. Jesús sabía muy bien lo que él iba a hacer. Él iba camino a la victoria. David estaba mostrando un camino de dolor y la gente iba con él llorando, y pasaron el lugar, salieron de Jerusalén. Así nuestro Señor salió por nosotros de Jerusalén camino al Gólgota. De la misma manera, este cuadro se va manifestando cada vez con más claridad de la gracia del Señor. Punto número 5. Desde el versículo 24 dice lo que sucedió. Dice: he aquí que también iba Sadoc y con él los levitas que llevaban el arca del pacto, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Y dice la escritura, el versículo 25: pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. David salió sin saber si él iba a volver a ver el arca, el tabernáculo. ¿Usted sabe cuál era el secreto de las victorias de David? El secreto de las grandes batallas ganadas de David, 40 años sin perder una batalla, era porque él tenía un profundo respeto por la presencia del Señor. ¿Se acuerda cómo trajo el arca a David? Danzando con todas sus fuerzas. Él ordenó el servicio levítico y hizo que durante las 24 horas de todo el año, de esos 40 años, haya siempre alabanza a Dios, un oficio sacerdotal perfecto. Eso es un principio. Las batallas se las ganan en la intimidad con el Señor. Las batallas públicas, masivas, sangrientas, está la victoria porque aquí se ganó la batalla. Se ganó en intimidad, se ganó en adoración, se ganó en santidad. Y saben, hermanos,
Muchos fracasan en público porque no tienen victoria en lo íntimo. Porque ¿qué haces en la intimidad? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando los ojos de todos están cerrados? ¿Qué haces cuando la oscuridad predomina en tu habitación? ¿Qué haces cuando estás solo? El gran engaño es pensar que nadie te ve y nada más y nada menos que los ojos de Dios son los que te ven. Y lo que haces en secreto se publica o se manifiesta en público. No erréis, lo que siembras vas a cosechar. Si nosotros aprendiésemos verdaderamente a tener un profundo sentir, un profundo respeto por la presencia del Señor, si aprendiésemos a descubrir el valor que significa estar a solas con el Señor, de abrir tu corazón delante del trono de la gracia para recibir gracia y oportuno socorro, para contarle a Él tus problemas, para decirle: Señor, vengo a consultarte qué debo hacer. Para decirle: Señor, necesito una dirección de tu Espíritu, necesito una palabra que me llene, necesito de ti, Padre Celestial. Cuando tú lo dices, cuando tú buscas en intimidad, Dios se complace en respaldarte. Pero ¿cuántas personas usan la intimidad para el pecado? ¿Cuántas personas usan la intimidad para perjudicarse más, pensando que nadie te ve? David dijo: ¿por qué el arca va a venir conmigo? Me costó traerla, que quede en la ciudad. Y si hallo gracia delante de los ojos del Señor, Él me permitirá volver a la ciudad, volver a ella, volver al tabernáculo. ¿Saben, hermanos? Ese debería ser la frase que salga del labio de mis hermanos que sienten que cada vez están más lejos de la presencia del Señor. Señor, estoy huyendo, estoy pagando consecuencias de mi pecado, pero si en tu gracia me permites volver, el regreso será victorioso, el regreso será pleno. Siempre el regreso es glorioso. Fíjense en el regreso del pródigo. Fíjense en el regreso del arca desde Filistea a Jerusalén. Fíjense en cómo será el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los regresos son gloriosos. Y no hace falta que hayan hermanos que a lo mejor hace muchos que no vienen. Si hay hermanos que hace mucho que no vienen, Dios te está hablando: regresa. Pero hay hermanos que vienen todos los domingos, pero no están acá. Su corazón está lejos. Y Dios te dice: regresa. ¿Pero cómo regreso, Señor? Muy bien. Hoy estoy tocando el capítulo 15. Pero el otro domingo vamos a tocar cuando muere Absalón. La muerte de Absalón. Hasta aquí, ¿qué quiero resaltar para ir concluyendo? David dijo lo siguiente, versículo 26. Vamos a ir rápido ya. Si dijere: no me complazco de ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien te pareciere. Dijo entonces el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros hijos, y Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga la respuesta de vosotros y que me deis aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, glorioso, subió llorando. ¿Usted sabe quién subió del monte de los olivos, pero se fue triunfante? ¿Quién será? David subió al monte de los olivos, subió llorando. ¡Qué paralelo! Aquí había el hombre natural que no podía, pero aquí venía la imagen de aquel que desde el mismo monte subió triunfante a los cielos. Ese es Cristo. El mismo escenario, el mismo lugar.
pero la humanidad decadente y el hombre triunfante, Cristo. ¿Por qué podemos ver esto? David tuvo muchos hijos, muchos que eran medios hermanos porque eran hijos del mismo padre, pero distintas madres. Pero aparentemente a David le tocó todos los hijos que eran malos. Hasta Salomón, el hijo más sabio, terminó en apostasía tremenda. Pero el hijo mayor de David fue glorioso. El hijo mayor de David fue extraordinario. Fue el mejor. ¿Quién es el hijo mayor de David? Según Romanos capítulo 1, dice Pablo, lo leo yo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, el hijo mayor de David. Hasta Bartimeo dijo, ten piedad de mí, hijo de David. David, de su descendencia iba a venir Cristo, el Mesías. Y ese Mesías iba a hacer lo que nosotros no podemos hacer, darnos el triunfo, darnos la victoria. Por eso es que David hizo 3 cosas importantes. Y concluyo. Número 1, David mostró sumisión, sujeción. Versículo 26 dice, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le parezca. Mostró sumisión. Como Cristo dijo, Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero que sea hecha tu voluntad. David mostró adoración al Señor. En el versículo 32 dice, cuando David llegó a la cumbre del monte, ¿qué hizo? Para adorar allí a Dios. ¿Cómo va a adorar David si venía deprimido, venía huyendo, estaba con consecuencia de pecado, había perdido el trono? ¿Qué ganas de adorar puede tener un cristiano cuando tiene tantos problemas? Ese es el pensamiento de muchos en el día de hoy. Pero un hijo de Dios, por más adversidad, estás pasando momentos difíciles, déjame decirte, debes mostrar sumisión. Señor, acepto lo que estoy viviendo, acepto lo que me está pasando, porque quiero hacer tu voluntad y lo que tú determines en mí está bien. Número 2, un hijo de Dios, por más fracasado que se sienta, por más consecuencia de pecado, por más agonía que sienta en su corazón, lo mismo, se postra a adorar al Señor. David no iba a hacer que esos 40 años de victoria en la guerra sea tirada a la basura por un pecado de él o por una locura de él. Él mismo subió al monte. ¿Cómo dice que subieron? Fíjense en el versículo 30. Subió al monte llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Esto era una señal de luto, de dolor extremo. El alma estaba desgarrada. Y también todo el pueblo que tenía consigo cubrió su cabeza e iban como llorando mientras él subía. Qué momento de duelo, qué momento de dolor. Pero cuando llegaron al monte, David llegó para adorar allí a Dios. Y esto lo vemos en Pablo y Silas, después de haber sido azotados duramente, a la hora de la oración, oraban y adoraban a Dios. Eso significa evidencia de un hijo de Dios. En plena angustia, en plena tempestad, en pleno problema, sométete al Señor diciendo, gracias Padre, acepto tu voluntad, pero también vuelco mi corazón para adorarte. Gloria a Dios. Dice el versículo 32, y aquí Usai, arquita, le salió al encuentro, rajados sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo, David, si pasares conmigo serás carga. Y si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, el rey, yo seré siervo tuyo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre.
así que ahora soy siervo suyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. David sabía que uno de sus principales estaba con David y que era un hombre que iba a dar consejo para que vaya en contra de David. Y David dice, tú vas a ir y vas a anular el consejo. Concluyo con esto. David oraba en medio de las aflicciones. David buscaba la guía del Señor. Y hasta aquí nosotros vemos esto. La consecuencia de haber permitido que venga Absalón en vez de que se haga la justicia era dura. Pero ¿saben qué había todavía en el corazón de Absalón? De David había amor por Absalón. David todavía amaba a su hijo, había algo extraño, un amor especial. Por eso, amados hermanos, a la hora de llegar a la muerte de Absalón, que ustedes lo van a ver ya desde el capítulo 18 en adelante, pero van a ver lo que logró hacer Absalón. En el 16, 17, Absalón muestra toda su furia, mostró lo que había en su corazón y no perdonaba nada, sino que su único objetivo era usurpar una autoridad. Hermanos, cuando usted lea el capítulo 16 y 17 en su casa, va a venir dispuesto el domingo que viene a encontrarse y a escuchar lo que es la miseria humana y lo que es la gracia de Dios. Quiero concluir con esto, hermanos. Yo sé que es difícil para cada uno de nosotros permanecer en santidad. Es difícil cuando estamos en un mundo que es contrario. Pero saben, tenemos mucho para aprender de David. David el rey nos dijo a través de esta historia que mejor es obedecer, habiendo vivido estas conclusiones. Amados hermanos, estamos en tiempos culminantes. La historia de la humanidad se está terminando. Ya no hay mucho tiempo. Cristo viene pronto, iglesia. Hay muchas señales cumplidas y hay muchas que se están cumpliendo. Y después de esto, después del fin, comienza una eternidad. Para los que están en Cristo, gloriosa. Pero para los que están sin Cristo, lo peor de lo que puede uno imaginarse. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser tu actitud? La actitud de un Absalón que está ciego y obstinado a querer satisfacer sus apetitos. ¿Hasta cuándo le vas a dar lugar a tu carne? Tu carne es Absalón, que está enceguecida por satisfacer sus apetitos. Lo único que vas a conducir es el juicio de Dios. O vas a tomar la actitud de David, que reconoce que está mal, que está quebrantado, que da pasos y llora, y que ve la gracia de Dios en esos amigos leales y fieles que de alguna manera le están diciendo, seguí adelante, seguí adelante. En esta mañana quiero simplemente dejar este pensamiento, porque quiero que usted al pasar o al participar en la mesa del Señor sea con un corazón quebrantado delante del Señor, entendiendo que solamente Jesucristo es el que nos dio la victoria. Solamente Jesucristo es el que nos dio a nosotros la garantía de ser eternamente hijos de Dios. Por eso es que nosotros debemos meditar en Él. No te vayas en esta mañana dejando que Absalón tome lugar y siga teniendo protagonismo en tu vida. Busca el quebrantamiento. Adorá en tu tribulación. Sometete al Señor y busca en oración siempre. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, quiero darte gracias por tu palabra, que nos bendice, que nos llena, que nos alimenta. Gracias por la vida de tu iglesia. Permítenos con un corazón
dócil y sencillo, recibir, Señor, la instrucción de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos, Padre Celestial, a poder participar dignamente de la mesa que tú has preparado. Que aquel que está en pecado, que aquel que está lejos de la comunión, pueda entender lo que significa. Pruébese cada uno a sí mismo, para que no coma juicio y busque la reconciliación del Señor. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús nuestro Señor.